Por más momentos juntos, Open Vision Talks presenta la conferencia con causa, a beneficio de la Asociación Unidas, con 20 años en la lucha contra el cáncer. Aférrate a la vida. Hagamos juntos el milagro con Unidas AC. Open Vision Talks en campaña rosa. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña y bienvenidos a la pre de Open Vision Talks. Hoy tendremos a dos personalidades muy importantes, sobre todo por acontecimientos que estamos viviendo actualmente en el mundo. El primero, empiezo con las damas, Laura de Rosa, internacionalista. Bienvenida. Un gusto, Carlos, un gusto a todos estar aquí. Y también tenemos a Alberto Peláez, corresponsal, pero también una persona que tiene una trayectoria de más de 40 años en el ambiente periodístico, sobre todo de temas internacionales. Bienvenido, Alberto. Carlos, muchas gracias. Buenos días. Laura, a la mesa. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Hola. También doy la bienvenida a Luis Padua. Gracias, Carlos. Hola. Buenos días para todos. Gregorio Martínez. Qué gusto. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos. Verónica Rendón. Un gusto, buenos días a todos. Antes de empezar, hoy es octubre, estamos en el mes de octubre, que es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama y la prevención, la detención es muy importante para nuestras mujeres. Hagamos conciencia, precisamente el moño rosa, que aportamos cada uno que integramos la mesa, para poder promover esta cultura. Y bueno, empezamos con la primera pregunta. Alberto, Laura, ¿qué es el tema más fuerte ahorita, Ucrania o Israel? Definitivamente tenemos que decirlo muy claro, lo que está ahorita en la comunidad internacional y en la opinión pública, evidentemente, es lo que acaba de suceder en Israel y ese ataque terrorista que hizo Hamás, el grupo terrorista Hamás, y cómo eso está afectando a Israel, que Israel ha ido de vuelta, y esto tiene una gran pregunta si vamos a regionalizar el conflicto o se va a internacionalizar. Adelante, Roberto. Bueno, yo no quisiera perder el foco tampoco de Ucrania, porque no es un tema menor, no es un problema de Sudán del Norte y Sudán del Sur, no es Eritrea, no es Djibouti. Es un conflicto muy importante, fundamentalmente porque Rusia tiene más de 6.000 ojivas nucleares y desde que terminó la Segunda Guerra Mundial jamás habíamos estado tan cerca de la posibilidad de un conflicto de consecuencias incalculables e indeseables. Precisamente por eso ahora, como muy bien dice Laura, en estos momentos la situación nuestro foco está puesto en Israel y en Gaza. ¿Por qué? Porque al final los territorios palestinos israelíes no dejan de ser Tierra Santa, porque Jerusalén no es más que nada más y nada menos que la ciudad santa, donde conviven o donde han mal convivido durante muchos siglos cristianos, musulmanes y judíos. Que ese es el origen, esa es la etiología de lo que está pasando. Luego podemos hablar de si Hamás ha hecho bien o mal, si Israel hace bien o mal, si Netanyahu continúa dentro de ese mundo viciado de corruptelas como hacen también los palestinos, pero la teología, la génesis, radica ahí. Por eso es un tema muy importante, porque lo que pase ahora mismo en Israel y en Gaza puede ser una inflexión que puede influir en todo el mapa de Oriente Medio. No solamente, como muy bien estaba apuntando ahora Laura, puede perfectamente regionalizar. De hecho, ya está regionalizándose. Es más, está internacionalizándose. Ucrania es un tema, como tú comentas, muy importante, sobre todo porque ha habido efectos económicos. Los últimos 12 meses ha habido efectos inclusive directamente en la inflación, en los sectores, por ejemplo, la agrícola. Es un tema político, económico, pero Israel es un tema de terrorista. Y estamos hablando de cosas muy importantes que puede haber una repercusión todavía mayor a lo que pasó con Ucrania. ¿Alguien que hace una pregunta?
Pues básicamente la idea en estos momentos también se centra en el rol que está jugando otros países, ¿no? En donde vemos potencias, en donde vemos por un lado Estados Unidos, vemos que en las próximas horas estará llegando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en donde ya se encuentra Anthony Blinken allá, el secretario de Estado norteamericano en Jerusalén, lo veíamos en una declaración hace unas cuantas horas y anunciando la llegada de Joe Biden. Eso para apoyar a Israel, Alberto, Laura. Por otra parte, pues vemos también la intervención de Irán o directamente relacionado con lo que ha venido ocurriendo desde el grupo islamista Hamas, y detrás de ellos pues podría estar Rusia o quizá algunos otros países, China no se diga, ¿no? Entonces estamos viendo, como bien lo señalaba ahorita Alberto, un momento en donde esto más que regionalizarse se puede internacionalizar y las consecuencias, pues salvo su mejor opinión, hasta ahora pueden ser un tanto impredecibles. Incluso yo me atrevería a decir a otros países que pudieran parecer, Goyo, menores y que no lo son. Por ejemplo, Marruecos. Marruecos es un país clave en esta historia porque Marruecos ha ido acercando posturas gracias a Estados Unidos durante mucho tiempo. Les ha costado años hasta que han llegado a acercar posturas con Israel. El primero que tiene interés en tener buenas relaciones con Marruecos es el propio Israel, porque Marruecos no es un país más, es uno de los países más importantes precisamente porque está ubicado en un punto junto con España en la parte norte, que es la confluencia entre el mar Mediterráneo, que es, no podemos olvidar que el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, es el mar más importante de todo desde el punto de vista comercial, y el Océano Atlántico. Cuando pasa, como muy bien dice Laura, porque es verdad que es un tema terrorista, cuando pasa esto, a esas posturas que tenían ya tan cercanas se alejan. Y por primera vez en muchos años, aquella idea, aquel sueño guajiro de Nasser, de Anwar el-Sadat, de crear un mundo del panarabismo, eso se diluye completamente, pero ahora sí cabe la posibilidad de todo, no solamente de los países árabes, sino de todos los países del Islam, porque cuando están viendo que están atacando, entre comillas, a sus hermanos palestinos, ahí sí hay una confluencia de países que dicen, no, es que están atacando a mis hermanos, a mis brothers, como dicen ellos, ¿no? A mis habibis. Y esto estamos hablando desde Mauritania, 3/4 partes del planeta, hasta Filipinas. Y ahí sí puede haber una, como dice Laura, una internacionalización del conflicto. Sí, aparte de eso hay un asunto muy importante en el punto en que en qué momento en específico pasa este ataque terrorista. Estaban a 2 días de firmar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Y eso era sumamente importante. Esto viene además a engrosar a lo que ya está comentando Alberto, el asunto de este Medio Oriente que por fin se estaba mostrando. Habían avances reales en acuerdos de paz con lo que se había hecho de los acuerdos de Abraham. Ahorita esto se cae, y se cae de manera importante porque pareciera justamente que lo que está pasando en Ucrania y Rusia va a mostrar como un juego de niños ante lo que está pasando realmente entre Israel y Hamas. Y hay una geopolítica de apoyos. Esa geopolítica, hemos visto temas de geopolítica alimentaria en otros temas, el impacto de Ucrania en la geopolítica alimentaria del mundo, que impacta 1.500 millones de personas, 50 países que se han visto afectadas porque el granero del mundo, es decir, Rusia y Ucrania, ha parado la producción, ha parado las exportaciones. Pero esto es una cosa, está la geopolítica de apoyos y cómo el mundo se está dividiendo. Y de eso también trae, además de lo que está comentando Alberto, una cosa importante, por ejemplo, Egipto. Egipto tiene que abrir un corredor humanitario, todavía no lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Pero si hablamos también en cuanto a América, cómo se ha dilucidado los apoyos de los mandatarios a decir me posiciono de este punto o me posiciono del otro. México ha dicho nosotros somos neutrales. Hay que ver cómo se es neutral y eso quien nos está viendo tiene también que analizarlo. El Salvador ha dicho, Nayib Bukele ha dicho muy claramente, yo vengo de origen palestino y lo mejor que puede pasar a mis palestinos, como decía él, es que jamás salga. Y Colombia ha dicho, y es una cosa impresionante, Colombia se ha puesto del lado de Hamas y en el grupo Telegram de Hamas, que es increíble, pero un grupo terrorista tiene grupo Telegram, no debería suceder. Ellos han colocado como una publicación sumamente importante a Colombia, al presidente Gustavo Petro allí, vitoreando sus comentarios. Entonces, esa geopolítica de apoyo es muy importante también que la analicemos aquí.
Ahora que los países empiezan a postular en favor de uno o de otro, ¿verdad? Que es lo que estás comentando, Laura. He estado leyendo muchos comentarios donde se habla que el ejército israelí o muchas personas adentro del ejército se están rebelando en no seguir esta batalla, ¿no? En no atacar a Gaza, porque se están rebelando contra su gobernante, que es Netanyahu. Benjamín Netanyahu. Porque dicen que él ha creado su 11S. Entonces, ¿qué me dices al respecto? O sea, sabemos también que Gaza ha sido pues una prisión durante muchísimos años al aire libre, ¿no? Entonces, hoy también es una respuesta de Hamas a lo mejor a tanta provocación durante tanto tiempo, o realmente el gobierno israelí también estaba coludido con el mismo Hamas para hacer esta operación, ¿no? Bueno, salvo la mejor opinión de Alberto, yo manejo ese tema realmente con pinzas, porque acusar a un país en coludirse con un grupo terrorista es bastante grave, delicado, y es comprensible que la gente, entre tanto dolor que hay de lado y lado, porque es como dices tú, el tema de Gaza, y aquí también hay una gran importancia de diferencia, que es cómo está en Gaza, quién está mandando en Gaza y quién está mandando más al norte en el West Bank. No son los mismos que están gobernando en Gaza como tal, que es una franja muy chica, y que yo he estado allí y Alberto ha estado muchas veces también allí. Es distinto quien está mandando allí, que es Hamas, que es un grupo terrorista, a la autoridad palestina al norte. Entonces, hablar de que Hamas representa a Palestina o a los grupos palestinos hay que manejarlo con cuidado. Hay personas que están diciendo, no, Hamas no es Palestina. Y mucho se ha dicho también, libérese Palestina de Hamas. Entonces, yo creo que allí también hay que tener eso con mucho cuidado, más allá de lo que las personas puedan decir, porque viene de mucho dolor. Yo tengo una pregunta aquí para Alberto, que ha estado pues, como corresponsal de guerra en múltiples ocasiones y particularmente en esta zona. La zona que ahora está en conflicto, Beto, es realmente, ¿hay diferencias con respecto a lo que te ha tocado vivir como corresponsal de guerra? Lo que hoy se vive en Medio Oriente, lo que hoy se está viviendo entre Israel y la Franja de Gaza, hablando de territorios. Tú, habiendo estado ahí hace algunos años, ¿consideras que hay similitudes o que hay más diferencias que similitudes? ¿Con otras guerras? No. Sí, con otras guerras, sí, exactamente. Bueno, las guerras son las guerras y siempre es lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que Gaza, y lo conoce muy bien Laura, es una zona enormemente depauperada. También la Cisjordania, el West Bank, pero para empezar, la densidad poblacional es una de las mayores del mundo y de verdad no hay que comer. No. Yo he estado, sin embargo, en casas donde me invitaban a tomar unos huevos, que a mí me daba tanta vergüenza, porque yo decía, pues es que estos huevos son para esta familia que tienen para varios días. Y si no me marchaba de ahí, si haberme comido los huevos, no era un habibi de ellos, ¿no? Pero hay muchas similitudes entre todas las guerras. En el fondo son todas muy parecidas, son todas iguales. Puede ser por la religión, puede ser por un tema territorial, puede ser por un tema económico, pero en el fondo, al final, la conclusión, Goyo, es que quien sufre las secuelas siempre es la población civil. Yo quería hacerte un comentario, Vero. Yo no me atrevería a decir que las autoridades israelíes crearon su propio 11S, pero sí quiero decir, creo que tienen que explicarnos muchas cosas. Aquí hay muchas cosas que no se entienden. A ver, si todo el mundo sabemos, la inteligencia israelí sabe dónde están los túneles que pasan por el Líbano, que pasan por Siria, que pasan por Jordania y que pasan por Egipto. ¿Cómo pudieron haberse filtrado, no? ¿Cómo meten 5.000 cohetes? O sea, pero si meter uno es muy complicado. ¿Y cómo meten las armas? ¿Cómo salen? La frontera de Gaza tiene una valla inexpugnable. La valla es la última, pero antes hay muchas rémoras con soldados, con más vallas. Es prácticamente imposible salir de ahí. Cuando el otro día estaba viendo cómo salían en tropel esos comandos, esas brigadas para matar, para justiciar a los civiles israelíes, las víctimas israelíes que estaban viendo un evento por la paz, por cierto. Sí.
Alguien tendrá que explicar cómo salen miles de tíos por ahí. O sea, es inconcebible porque además los soldados israelíes están siempre ahí y le pegan un tiro en el momento en que un señor sale. Y nadie vio nada y nadie supo nada. Estas son cosas que yo me pregunto. Yo no, con esto no estoy diciendo ni mucho menos que estén coludidos. Pero, hombre, y luego no podemos olvidar una cosa más. Tanto la autoridad palestina como las autoridades israelíes durante muchos años han estado envueltas en grandes corruptelas. Y al final, lamentablemente, y esto pasa en todas las políticas del mundo, lo que uno está buscando es, si os acordáis, en el año 91, cuando se reúnen en Madrid, empiezan a hablar del proceso de paz. Y esto es lo que quieren. El proceso de paz, no la paz. No quieren la conclusión de la paz, no están buscando el término de la paz, sino ese proceso. Porque en ese proceso, al final de mes, cobran todos. Esto puede ser muy pueril, pero de pueril no tiene nada. Es así, lamentablemente. Y en esa medida, tanto laboristas como el Likud, como Al-Fatah, como Mahmoud Abbas, etcétera, 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 siguen cobrando al final de mes durante muchos años. Y algo más. A mí me gustaría saber qué hace Ismail Haniyeh, el líder ahora de Hamas, que antes era Ahmed Yassin, viviendo entre Turquía y Qatar. O sea, resulta que la población, 2,5 millones de personas que viven en Gaza, de palestinos que viven en Gaza, están desangrándose mientras un señor y su familia están en Turquía y Qatar, mientras van alimentando todo esto. Pues una contradicción en sí misma. Sí. Sí, definitivamente. Y allí hay algo importantísimo también, Alberto, es el asunto, y toda la mesa, es el asunto de la corruptela que justamente tú mencionabas de lado y lado. También veníamos observando que Israel tenía un proceso donde se estaba dividiendo la población justamente por las reformas judiciales que estaba intentando hacer Benjamín Netanyahu. Y también se ha hablado, y lo hemos platicado también aquí en nuestras conversaciones de los sábados, que estaba vinculado a que él estaba tratando de evitar ir a juicio. Y esto generó una grandísima división social, y aquí el peligro también para nuestra audiencia es qué importante es que las sociedades se pueden quebrar, se pueden dividir cuando los mandatarios quieren hacerlo. Y entonces esto sucede que empiezan un montón de manifestaciones de israelíes en las calles. Y algo aquí importante es el asunto de las personas de los puntos estratégicos de las Fuerzas Armadas dijeron no voy a participar, y allí hubo una debilidad importante. Esto es una suma, un compendio, un rompecabezas de cosas que tienen que explicar. Es poco factible en años anteriores, como lo vimos en esta oportunidad, un ataque de esta magnitud, que aparte escala a nivel regional y mundial. Realmente puede escalar a nivel mundial. Es muy grave. Y lo que hablabas justamente, Alberto, de Ismail Haniyeh, este individuo que es el líder de Hamas, y mientras la gente está en Gaza realmente falleciendo de hambre, él está recibiendo mucha ayuda humanitaria, de la cual viene buena parte de Europa, buena parte de Estados Unidos, y esto se va a dos cosas. Número 1, a corrupción, y número 2, a armas. En vez de hacer un país, en vez de tener tuberías de agua, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Construir una base de terrorismo. Y eso es muy, pero muy grave. Una pregunta que quería hacer a la mesa. ¿Consideráis que si en lugar de haber sido Bibi Netanyahu, que por cierto pactó, porque además los gobiernos en Israel caen como chinches, duran muy poco, en lugar de haber pactado con ultraortodoxos y con gente de la extrema derecha, lo que le convierte en un gobierno realmente irrestricto y muy duro, en lugar de hubieran sido los laboristas de Shimon Peres o Isaac Rabin, ¿hubiera sido lo mismo? Porque yo creo que no. ¿Qué opináis? Acá los expertos. Quiero dar un poquito de contexto alrededor de esto, porque creo que la pregunta, a lo mejor aquí Laura la puede contestar mejor, Alberto, pero a mí me parece sumamente interesante que hay todo un contexto, como ya han mencionado ustedes, político y geopolítico, interno y externo, que pareciera adquirir cierto sentido hasta macabro alrededor de lo que está pasando. O sea, lo que voy es que claramente hay algo que no estamos viendo. Esto no parece ser únicamente un ataque más de los palestinos o de Hamas hacia Israel.
Porque en este momento no había un motivo para hacerlo. ¿Qué bueno le ha traído esto a los palestinos? Nada. Y yo creo que cualquier persona con tantito cerebro hubiera pensado que esto pues, no iba a ayudar en absolutamente nada. Entonces, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre en este momento, no? ¿Qué fuerzas se desplegaron para que esto ocurriera? ¿Qué tiene que ver, mencionabas, Alberto, con la política interna de Israel? ¿Qué tiene que ver con los intereses de Irán, con este acuerdo de paz entre Arabia Saudita o reanudación de las relaciones e Israel? Vamos, yo observo muchas cosas y yo quisiera aquí preguntarles, ¿para dónde ven ustedes que se dirige todo esto? Porque seguramente más adelante veremos entonces un poco... ¿Cómo se explica esto que ocurrió, ¿no? Cuando ya veamos cómo se reconfigura todo. Yo he escuchado cosas muy interesantes que no había visto antes. Por ejemplo, cuando se crea el Estado de Israel allá a fines en los años 40, había un acuerdo entre las grandes potencias, digamos, los soviéticos y los americanos, en estar de acuerdo en esto. Pero ahorita las grandes potencias parecen estar divididas en torno a Israel, ¿no? Y me llama la atención que el propio Joe Biden empezó a hablar otra vez de un Estado palestino, ¿no? Siendo que Joe Biden y los demócratas parecen estar ahorita más del lado de Israel. Y por otro lado, Trump criticando a Netanyahu, evidenciando que tuvieron una conversación en la que dice que Netanyahu lo traicionó. Entonces creo que el entorno internacional no está fácil para Israel, o al menos para este gobierno de Netanyahu en este momento. ¿Hacia dónde apuntan las cosas o qué vemos que pueda ocurrir en esta reconfiguración o tal vez conflicto en el Medio Oriente? Pues ¿hacia dónde vamos? Lo que Pablo hizo una pregunta muy importante. Llamó la década de los fundamentales, la década donde han pasado tantas cosas desde la pandemia, pero lo de Ucrania, pero lo de China, pero la parte de Israel, que parece que es el principio de algo que pareciera que va a pasar algo muy grande pronto, porque lo de Ucrania, pues esa es Rusia, pero es China, pero es Irán, que es un bloque mundial, que es un grupo muy importante que puede acabar y tomar el orden mundial, inclusive. Pero por otro lado está lo de Irán, que es petróleo, pero son terroristas, pero hay aliados y parecía que viene algo fuerte. Porque... O sea, ¿se desataría aquí la Tercera Guerra Mundial? O sea, ¿correríamos ese riesgo? Ustedes así, con el análisis y con el conocimiento y la experiencia de las coberturas y de la presencia en aquellas regiones, o sea, si esto se puede descomponer a tal grado y puede alcanzar tal magnitud, como bien decía Luis, que esto llegue a consecuencias, porque se habla de consecuencias inimaginables y vemos las imágenes pues del dolor que está padeciendo la población civil y te parte el alma ver a los niños cómo los sacan entre los escombros, algunos heridos, algunos ya fallecidos, y viene la ofensiva de Israel que está anunciando que va a invadir y que va a operar ahí en la Franja de Gaza y sálganse los que puedan. Y ha estado bombardeando, ¿no? Y que han estado ahí bombardeando. Entonces, pues la cantidad de personas fallecidas, eso se puede multiplicar. Pero además del conflicto ahí, si esto puede entonces extenderse hacia otras latitudes. ¿Y cuánto tiempo esto tardaría? Siguiendo un poco la pregunta que Luis hacía, ¿no? Bueno, a ver, yo no quiero pensar, pienso en la esperanza de que no pase nada de esto, ¿no? Claro. Pero claro, siempre está latente este tema. Bueno, para empezar hay una internacionalización del conflicto ya. Lo hemos visto en París, un tío a nombre de Allahu Akbar mató a un pobre profesor, lo degolló. Ayer en Bruselas han matado a 2 ciudadanos suecos cuando iban a un partido de fútbol. Han desalojado creo que ya 2 veces el Louvre, que es la pinacoteca más importante del mundo, y Versalles, que es uno de los palacios más representativos también del mundo. Y, como decimos en España, y lo que te rondaré morena, porque van a pasar muchas más cosas. De hecho, yo me imaginé que sea algo así, porque en esta internacionalización, Goyo, es un llamado a la Guerra Santa. Y que va a aprovechar, que está aprovechando el ISIS, el Daesh, el Estado Islámico, que ya lo lleva haciendo hace tiempo en Europa y en Estados Unidos, y que no va a dudar en seguir haciéndolo ahora corregido o aumentado si se puede, porque lo que está buscando es el llamado a la unificación de los hermanos musulmanes. Y ese es un tema de una gran internacionalización, y la regionalización de la que hablaba Laura, que estoy completamente de acuerdo con ella, pasa porque todos los países ahora del panarabismo estén unidos en torno a la figura de un pueblo
que ese pueblo palestino que está sufriéndolo unas consecuencias indeseables. Porque una cosa es que jamás, como los terroristas, apunten hacia la sociedad civil, que es un delito israelí, que es un delito de lesa humanidad, y otra cosa distinta es que sea la población civil palestina la que esté sufriendo las consecuencias y los embates de un grupo terrorista, y que sean los embates del ejército israelí. Sí, y justamente eso también hay que apuntarlo, tal cual como lo dice Alberto. Está pasando que hay que comenzar a dividir, que el propio Hamás tiene a su propia gente en una muy mala situación. Y no solamente hablamos de las condiciones paupérrimas en las que se encuentran, sino ahora en condición de guerra. A Hamás no le interesa que su población civil esté sana y salva. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Sí. ¿Por qué? Porque para ellos la muerte es una victoria. La muerte es una ofrenda. Y es una cosa distinta cuando un ejército está tratando de salvarse, conservar su vida, a un ejército que está intentando inmolarse. Esto es sumamente importante. Número 2, el tema de cuando se intenta salir la población, cuando la población civil intenta salir de Gaza, no se lo está permitiendo jamás. Y ojo, aquí no estamos hablando entonces de causa palestina e Israel, estamos hablando de Hamás. Cuando nosotros entendemos esa comparación, cuando nosotros entendemos que a un grupo terrorista no le importa su propio grupo civil, no le importa que fallezcan. Y además ha pasado algo también importante, que ellos han hecho venta de ese drama. Esa venta de ese drama lo han hecho con fotografías, lo han hecho con videos. ¿Por qué? Porque de ahí hay un beneficio, que es la ayuda humanitaria. Entonces esto es un tema muy complejo, sumamente complejo, pero aquí algo que nosotros les vamos a mostrar es, por ejemplo, como decía Alberto, el líder de Hamás, Ismael Haniyeh, él vive en Qatar y se mueve a Turquía. Y él arenga a su gente antes de todo esto y después se monta en un avión privado y se va. Y está las facturas de lo que él gasta en Qatar, que es millones de dólares. Esto no son mentiras. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Es un punto también para que el mundo voltee a ver qué es lo que está sucediendo con su dinero y qué es lo que está sucediendo realmente con el grupo terrorista Hamás. Una acotación más. Suscribo cada una de tus palabras, Laura, y además es muy relevante lo que dices porque yo creo que la lectura que habría que hacer también es que a Hamás le da igual si el ejército israelí masacra a la población civil. Es más, no solamente le da igual, le interesa. Porque no podemos olvidar que una gran parte de los medios de comunicación europeos, e incluso de algunos gobiernos europeos, por ejemplo, el populismo de España, de este personaje de Pedro Sánchez, en el que lo que están esperando es que aparezcan en los grandes titulares diciendo masacran, para que digan los terroristas de Hamás, ¿veis? ¿Veis quiénes eran los malos? Los sionistas. Eso es lo que están buscando. Y eso han hecho una obra perfecta. La verdad es que hay que reconocer que los tíos se lo han montado muy bien y que saben perfectamente de qué va esta guerra. Que es una guerra no solamente proxy, porque está Irán detrás, es una guerra comunicacional. Claro. Sin duda, sin duda. Ahora, yo creo que observo eso también desde el lado de Israel, ¿no? Porque también Israel ha dado, y con todo su derecho, ha dado a conocer estas imágenes de las atrocidades cometidas en su contra, ¿no? Y entonces es un poco de repente esta competencia de quién es el más malo, ¿no? Ahora, yo creo que nosotros vemos este suceso y mucha gente, y sobre todo los jóvenes, lo ven este capítulo de la película, pero no conocen toda la película. O sea, esto es una serie de Netflix, ¿no? Que lleva décadas ocurriendo, ¿no? Y hay gente que no sabe qué pasó en los 80s o qué pasó en los 90s. Y yo quiero mencionar tan solo un ejemplo, otro capítulo de esta película. Por ejemplo, la masacre de Sabra y Shatila en Líbano en los 80s. Eso para mucha gente no significa ahorita nada, pero para los pueblos árabes probablemente ahí está el recuerdo, y particularmente para los palestinos. Esa fue una masacre de no 1,000, se habla de hasta 3.500 civiles inocentes, comandada por el ejército de Israel, aunque fue llevada a cabo por una milicia libanesa. Ariel Sharon, que tuvo que renunciar al final del día. Pero entonces el ejército de Israel rodeó este campo de refugiados en Líbano y permitió que la milicia ejecutara también a niños que aparecieron con las gargantas cortadas, etcétera, ¿no? Otras atrocidades terribles.
pero que se atribuyeron al gobierno de Israel en ese momento. Y esta historia está en el Medio Oriente. Entonces, si entendemos un poco eso, también entenderemos la psicología que hay, sobre todo en los países árabes, alrededor de este conflicto, ¿no? Y que lo lleva a ver de otra manera, ¿no? No, para nosotros, evidentemente, son terroristas, y son terroristas los de Hamás, ¿no? Pero habrá quien lo ve como una revuelta de liberación, ¿no? Sí, y además, las revoluciones que triunfan, la mexicana, la que tú quieras, ¿verdad? Eventualmente glorifican su revolución y ya no la ves como una guerra que mató, porque aquí los revolucionarios mataron, entraban a los pueblos y violaban y mataban, ¿verdad? Pero después esa revolución se glorifica porque triunfa, ¿no? Entonces, a lo que voy es que las cosas se pueden ver desde muy distintas perspectivas, ¿no? Pues el punto de vista también, lo que comentas, Padua, a nivel mundial, las guerras frenan el crecimiento del mundo, ¿no? Eso es definitivamente. La parte económica también es algo que hay que verla también ahí. Pero, ¿qué nos puedes tú decir con respecto a las guerras, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Israel? El efecto cadena de la globalización, de los mercados financieros, ¿cuáles serían las repercusiones? Definitivamente, digo, pues una guerra a nadie nos gusta, ¿no? Siempre van a morir personas buenas de todos los lados. Claro. Siempre hay gente buena en todos los lados. Sin embargo, también las guerras producen muchísimo dinero a los gobiernos en toda la cuestión del armamento. La población es la que padece el efecto malo de la economía, ¿no? Pero los gobiernos padecen un buen efecto ocasionado de esas guerras, ¿no? Por la cuestión otra vez vuelvo a decir, del armamento. Por ejemplo, ahorita en este conflicto se habla de que gran armamento del que llegó de Estados Unidos a Ucrania quedó en manos ahora de este grupo terrorista. ¿Cómo llegaría a sus manos si Estados Unidos se pronuncia en favor de Israel, en favor de Ucrania, y al final llegan a un grupo terrorista que está iniciando un conflicto, ¿no? Entonces, pues es río revuelto, definitivamente muy difícil saber con exactitud cómo empezó todo, porque al final pues todos vamos a tener mucha información y muchas teorías totalmente distintas, y como en cualquier conflicto, pues solamente las cabezas son las que saben realmente cómo están moviendo todas las piezas, ¿no? A nosotros no nos queda más que de acuerdo a todo lo que vemos y todo lo que sabemos. Pero la parte económica definitivamente pues siempre se va a detener. O sea, ahorita yo creo que esta parte apenas empieza, todavía no vemos el encarecimiento del petróleo, todavía no lo vemos reflejado en nuestros precios aquí todavía. El oro. Pero va a suceder, exacto. Los metales, porque pues el respaldo empieza en oro cada vez más fuerte cuando hay un conflicto como este, y el dinero va perdiendo valor. Entonces, obviamente, vienen nuevas inflaciones que al rato se convertirán en una estanflación, y ahí sí vamos a tener todavía un problema mayor. Alberto, estamos por terminar la mesa de análisis. ¿Algo que quieras tú comentar sobre tu conferencia, sobre el tema de análisis Panorama Internacional 2023? Bueno, que en breve momento vas a dar aquí en Quinta Real, aquí en San Pedro Garza García. Bueno, que me da mucho gusto compartir el panel de estado con Laura, porque es una magnífica, además es una mujer guapísima, es una mujer muy inteligente, que conoce perfectamente la política internacional, y es un abrevadero para que todos aprendamos. Y de verdad que me siento muy orgulloso de estar contigo, Laura. Yo estoy súper honrada de estar con Alberto. Ya lo he comentado en entrevistas, lo he comentado en diversas oportunidades. Es un honor para mí estar aquí. Igualmente. Contigo, Alberto, y contigo, Carlos, y Goyo, Luis, Vero. Sí, gracias por la invitación, claro. Porque este equipo es un equipo sumamente valioso. Está enseñándole a la gente lo que es la educación financiera, y eso no se está haciendo. Los medios de comunicación ya no solo informan sin dar opiniones, los medios de comunicación ya están haciendo pedagogía, y necesitamos profesionales que sigan explicándole a la gente en términos comunes y normales qué es lo que está pasando. En un mundo, en un planeta donde hay 193 países, es bastante complicado poder entender. Pero qué bueno que todo esto se está dando, y honrada para mí estar aquí, Alberto y todos. Muy bien, Gregorio, ¿algo que quieras despedir? Pues también como muy contento de poder compartir y de poder tener voces calificadas con amplísima experiencia, analizando lo que está sucediendo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, pues por un lado de observar
definitivamente nos contagia lo que estamos viendo en cuanto a emoción, genera un impacto. Claro, hay que explicarle sobre todo a los jóvenes, a los niños, qué es lo que está sucediendo. Se está escribiendo otro capítulo de la historia en términos que no quisiéramos que estuviera sucediendo así, pero así está sucediendo y esto pues queda para la posteridad. Así como ahorita hablábamos de lo que pasaba hace algunas décadas, pues hoy, este año 2023 y este episodio esperemos que termine pronto, que no sabemos cuándo va a terminar, pero que sin lugar a dudas pues va a reconfigurar, ¿no?, el mapa a nivel mundial. Entonces, pues qué mejor que escuchar las opiniones y el análisis de los que más le saben aquí a la conversación. Vero. No, pues un gusto tenerlos aquí, impaciente por escucharlos ya en la conferencia. Y ahorita aprovechando lo que comentabas de cómo transmitírselo a los niños, a los jóvenes, de verdad yo creo que esto definitivamente pues cambia el sentimiento, ¿no? Nos hace sentir mal, tristes, no sé. No te concentras tal vez de la misma manera cuando sabes cómo está un conflicto tan fuerte y a dónde puede escalar. Pero yo creo que siempre debemos de mantener la calma y debemos de tratar de pensar en positivo, porque al final, pues, sí somos energía, ¿no?, que funciona, y si todo el planeta estamos en un buen camino, en un buen entender y tratando de que todo funcione de manera normal, pues yo creo que lejos de que este conflicto escale, se puede ayudar hasta nada más con la vibra de todos, ¿no?, de estar en un canal positivo. Luis Padua. Qué hermosas palabras de Vero, porque estoy de acuerdo y quiero agradecerles, Laura, Alberto y a mis colegas por darnos mucho más conocimiento interno de lo que está ocurriendo en el mundo, porque dicen, la verdad nos hará libres. Entonces, realmente entender la situación creo que nos permite poder desempeñarnos mucho mejor en este mundo. Pero de acuerdo con Vero, creo que es un momento ahorita para todos levantar nuestra banderita blanca o encender una vela en favor de la paz. Todos queremos vivir en un mundo de paz. Y si todos al menos lo manifestamos, creo que podemos ayudar. En vez de apasionarnos y querer quizá apoyar más una venganza, otra intervención o alguna posición bélica, estar a favor de la paz. Así es. Muchas gracias. Gracias. La información es conocimiento. Lo que pasa en los mercados globales es un efecto colateral. Nos afecta a todo lo que pasa en Asia, lo que pasa en Estados Unidos. Todo afecta. Estamos interconectados en las bolsas, en los índices bursátiles. ¿Qué hace con su patrimonio? Lo que sucede en Ucrania, lo que sucede. Ya vimos que Ucrania afectó la inflación, afectó la manera de cómo subieron los precios de los productos, lo que pasa en Israel, lo que pasa, la guerra comercial en China. Pues todo eso afecta en la economía de la casa. Por eso tienes que estar informados de todo lo que acontece en el mundo. Y pues bueno, los esperamos en breves momentos en la conferencia que va a estar ahorita Alberto y Laura, que se llama Análisis y Panorama Internacional 2023, en breves momentos. Muchísimas gracias, Alberto, Laura, compañeros. Y nos vemos para el próximo Open Vision Talks. Y pues recordándoles que octubre es el mes de la prevención y la detención y la lucha contra el cáncer de nuestras mujeres. Cuidemos a nuestras mujeres, que es lo que nos da realmente objetivo y motivación en esta vida. Muchísimas gracias y nos vemos para el próximo Open Vision Talks. Por más momentos juntos, Open Vision Talks presenta la conferencia con causa, a beneficio de la Asociación Unidas, con 20 años en la lucha contra el cáncer. Aférrate a la vida. Hagamos juntos el milagro con Unidas AC. Open Vision Talks en campaña rosa.